Ya está con nosotros conectados el doctor Juan Carlos Portugal, quien es abogado penalista, pero también abogado de la ex primera dama Nadine Heredia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Hola Carla, mucho gusto. Gracias por la invitación. En principio, ¿cuál es la postura desde la defensa legal de la ex primera dama Nadine Heredia tras lo dicho por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú? Él ha señalado textualmente que lo que él se acuerda es que del monto que se aportó a la campaña de Ollantumala fue de $3 millones. ¿Esto complicaría la situación de Nadine Heredia así como de Ollantumala? De ninguna forma, y tampoco respecto del caso, porque el hecho objeto de acusación del Metro Lima es un hecho de objeto diferente al que se juzga actualmente a la primera dama y Ollantumala y otros acusados. La información en el hipotético caso que sea así tiene que ser mucho más profunda. Esto es, si ese dinero proviene de una operación contabilizada, si ese dinero proviene de determinado concepto y una serie de factores que no se han resuelto en la audiencia de ayer. Simplemente el morbo ha sido, se entregó, dice Jorge Barata, porque su afirmación no es prueba, la prueba no se le cree por quien dice, sino por lo que prueba. Dice que se entregó a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Ollantumala, en diferentes conceptos. Entonces es el dicho de Jorge Barata que lastimosamente, por desgracia, el Ministerio Público no va a poder ser construido de una manera mucho más seria, porque en el juicio contra que se sigue por los aportes supuestamente de Odebrecht al Partido Nacionalista, hay una resolución de la Suprema Corte Federal brasileña que establece la prohibición de que los exfuncionarios de Odebrecht puedan desarrollar declaraciones no solamente en ese proceso, porque yo considero que lo que ha ocurrido el día de ayer es un incidente y un atentado internacional al convenio de cooperación entre Perú y Brasil y a la decisión del Tribunal Supremo brasileño, porque el Tribunal Supremo brasileño le ha dicho no pueden declarar respecto de lo que se dice que es la Caja 2, la Gerencia de Operaciones Estructuradas, y no solamente respecto al caso Ollantumala, sino respecto a cualquier caso en donde la prueba se haya resuelto o se haya construido a partir de esta operación. Y sin embargo, a mí me parece, y lo digo sin cargo de conciencia, que el Ministerio Público a cargo de José Domingo Pérez actuó de forma desleal y jugó sucio, porque además se le ha hecho preguntas de temas absolutamente desvinculados al Metro Lima. Yo defiendo también a Luis Nava, y no sé qué tiene que ver Luis Nava en el Metro de Lima. Se le ha hecho preguntas de Luis Nava, se le ha hecho preguntas de Alan García, se le ha hecho y se ha permitido preguntas que no tienen nada que ver con el Metro de Lima. Entonces me parece que ha sido un acto de deslealtad en consenso y en complicidad también con los magistrados y, cómo no, también con los abogados del caso. Acá tenemos dos momentos, ¿no? El Poder Judicial, a la cabeza de la jueza Nayko Coronado, señaló prescindir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Sin embargo, sí permitió las declaraciones de Jorge Barata. Y no solamente de Marcelo Odebrecht es que se prescindió sus declaraciones, sino también de otros testigos brasileños. Esto por lo que usted había señalado, efectivamente, debido a una decisión del Poder Judicial de Brasil de que no se utilicen declaraciones referidas a los sistemas MyWayDate y Drowsys, porque se señala que habría una ilicitud en cómo se consiguió esta información. En ese ámbito, tenemos por un lado, no se utilizan las declaraciones de Marcelo Odebrecht, además de otros testigos, pero sí la de Jorge Barata. ¿Cómo eso puede, digamos, procesarse para estos casos que no solamente involucran a Ollantumala, Nadine Heredia, sino también a otros? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que lo que ha resuelto la jueza Nayko Coronado y el colegiado que lo integra es crónica de una muerte anunciada. Marcelo Barata, según la jueza, debería estar en octubre presencialmente acá. Ya en su momento se le combinó a venir y su defensa planteó que las declaraciones sean tratadas de forma habitual y en Brasil. Posterior a esto salió la decisión del Tribunal Supremo Federal brasileño. Y la decisión es respecto de todos. No respecto de Marcelo Odebrecht, no respecto de uno, respecto de todos, incluido Jorge Barata. Tal es así que la empresa Odebrecht comunicó el día lunes a la jueza y a los integrantes del colegiado la prohibición, amén a esa resolución suprema federal brasileña, de que sus ex trabajadores, entre ellos cita Jorge Barata, declaren en fuero nacional respecto a ese procedimiento y respecto puntualmente a lo que la Suprema Corte brasileña ha resuelto como prueba indigna, como prueba ilegal, como prueba, en palabras sencillas en nuestra legislación, como prueba prohibida.
La equivocación es del colegiado. El colegiado debió, en efecto, hacer eco de su resolución del 18 de abril de este año y prescindir de las declaraciones también de Jorge Barata. En la sesión de abril de este año se determinó que la última oportunidad era esta semana, independientemente de cuál sea la razón de su no concurrencia. Me parece que lo que ha hecho la justicia peruana es maximizar los esfuerzos, es un mensaje más propiamente legal, es un mensaje, lo sostengo con respeto, hacia la opinión pública de agotar las diligencias y los esfuerzos necesarios para que luego los focos de crítica no vayan hacia ellos. Y le ha dado una última oportunidad a Jorge Barata que, insisto, como quiera que forma parte, si bien de un acuerdo de colaboración de la empresa Odebrecht a través de una celebración entre Perú y Brasil, también estas personas se encuentran vinculadas a la decisión de la Corte Suprema, sea el caso de Ollantumala o sea de cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que seguiría en el caso del Ministerio Público y con la anuencia del Poder Judicial sigue utilizando las declaraciones de Jorge Barata? ¿Hasta dónde más se puede seguir? Porque, claro, este caso ya lleva muchos años, ¿no? Y según el Ministerio Público, este era el caso más sólido que tenían, el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Pero debido a todas estas situaciones, al hecho de que no se puede utilizar debido por una orden del Poder Judicial de Brasil las declaraciones de Marcelo Odebrecht, además de otros testigos brasileños, ¿hasta dónde más se puede llegar con el caso ya para conocer una sentencia? Bueno, se va a esperar a que Jorge Barata esté presente físicamente, en particular considero que eso no va a ocurrir, y el procedimiento que a continuación seguiría es que se haga uso de la lectura de las declaraciones que ellos dieron a nivel del Ministerio Público en el proceso del acuerdo celebrado entre Odebrecht, Brasil y Perú. Y en ese sentido se dé lectura del contenido de cada una de las preguntas y respuestas que en su oportunidad se señaló. Una de las discusiones, a partir de ahí se genera otra fase, que es la fase de prueba documental, en donde se van a dar lectura de los cerca de 500 documentos y no más en este caso, y luego finalmente vienen los alegatos y la sentencia. Lo que ayer ocurrió en el caso del Metro Lima, sin perjuicio de calificar como un acto de deslealtad por hacer preguntas de otros investigados que no forman parte del Metro de Lima y quienes no tuvieron defensa para poder objetar esas preguntas por impertinentes, no tiene mayor trascendencia. Mucho se ha dicho de que se va a utilizar el acta de esa sesión, ese juicio, en palabras sencillas, para trasladarlo como una suerte de prueba al juicio de Ollantumala. Eso es absolutamente ilegal. La prueba trasladada, en principio, se da durante la investigación preparatoria. Y tampoco podría calificarse, como hay un sector de la Fiscalía que ha calificado esto como un hecho notorio o un hecho incontrovertible. Y como los hechos notorios y los hechos incontrovertibles no se prueban, es posible que se pueda incorporar como prueba complementaria al juicio de Ollantumala, y eso también es un error de interpretación que está resuelto en la ley. El hecho incontrovertible es que en este momento nos encontramos en la mañana. Nadie puede discutir que tenemos luz nocturna. El hecho incontrovertible es que nos quedamos en Perú y esta transmisión es entre TV Perú y Juan Carlos Portugal. Es un hecho que nadie pone en tela de juicio. Pero no es un hecho incontrovertible cuando hay una interpretación respecto de una declaración. No es un hecho incontrovertible cuando esa persona, o la respuesta de Jorge Barata, aporté a la campaña de tal persona y tal candidato, está sujeto a una interrogación, está sujeto a preguntas aclaratorias, está sujeto a inmediación, está sujeto al cuestionamiento en el sistema de preguntas que se da en un juicio oral, de manera que no podría utilizarse esa afirmación, independientemente no genere ninguna consecuencia en mi perspectiva, como una prueba trasladada. Me parece que es más propiamente un ímpetu o una forma de torcer la ley, que nuestra propia ley está ya resuelto como prohibida. Y el primero en respetar la legalidad, me parece que es el primero en desconocerla. Y hablo, por supuesto, del Ministerio Público. Y en el caso se insista con estas declaraciones, nuevamente, doctor, ¿qué medidas ustedes van a tomar? ¿Qué medidas legales? ¿Hasta qué instancias piensan llegar? No se va a insistir porque la jueza, los integrantes del juzgado penal colegiado han resuelto que en esta ocasión, independientemente de la razón, que ya lo dijeron en abril, pero insisto que el colegiado ha sido bastante paternalista en dar una oportunidad porque está cuidándose de algún modo de las críticas que puedan generar a su falta de insistencia en la declaración de los
brasileños. Pero ya lo que pasó en abril ha vuelto a hacer eco en la resolución de hace unos días. Independientemente de la razón, asista o no asista, independientemente sea la decisión de Jorge Barata, el caso no puede reducirse y el mundo probatorio de este juicio no puede caminar sobre la base de Jorge Barata. De manera que continuamos con la lectura de sus declaraciones, que es otra discusión que en su momento se desarrollará, y la prueba documental hasta finalmente la sentencia. Ya no hay una última oportunidad. La última es en octubre. Es decir, ¿cuándo sería la siguiente audiencia? La siguiente audiencia de este caso es la próxima semana, el día lunes, pero no se van a desarrollar interrogatorios a los testigos brasileños, cuya discusión ya ha sido resuelta. La única expectativa va a ser en octubre con la declaración de Jorge Barata. Y la próxima semana se va a iniciar con el interrogatorio de los peritos de parte de muchas de las defensas, muchos de los acusados en este caso, en cuyo caso van a determinar pues, un análisis de justificación patrimonial y de inexistencia de pagos inusitados, préstamos inusitados o un desbalance como ha sostenido el Ministerio Público, ¿no? Muy bien. El juicio continúa con normalidad, pero la declaración de Barata ha sido recesada. Insisto yo, esto va a terminar finalmente en lo mismo que la otra nómina de brasileños para octubre, pero el juicio continúa. Muy bien, doctor, por último, y este es otro tema, aprovechando que es abogado penalista, lo que se está viendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son varias denuncias contra la congresista Digna Calle, que estuvo ausente, es decir, no estuvo de forma presencial en el país representando, que es una de las responsabilidades que tiene todo congresista, además de legislar y fiscalizar. Ella estuvo en los Estados Unidos por cerca de 8 meses. Si bien es cierto, eso también tiene que ver con lo constitucional, pero acá quería abordar lo que dice el Código Procesal Penal. Y es que también entre una de las imputaciones es abandono del cargo, que está tipificado en el Código Penal. Doctor, ¿por cuántos años podría ser eso? Yo considero que no hay delito. Yo soy una persona bastante racional en los comentarios. Podría constituir una falta ética hasta 120 días, pero no constituye de ninguna forma, porque finalmente hay una justificación ese abandono. El abandono es cuando hay una justificación, cuando no hay una justificación decidida. Acá, independientemente nos agrade o no, ha habido una justificación. En mi perspectiva, no hay delito. Sí hay, por supuesto, una infracción ética que puede generar una sanción de la no presencia de la congresista, que es finalmente el común denominador en ella, hasta 120 días. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ha estado con nosotros Juan Carlos Portugal, abogado penalista y también abogado de la ex primera dama Nadine Heredia.